Hoy reanudamos pues nuestra serie y nuevamente el texto de hoy, eh, eh, bueno, nos encontramos con este rey Abimelech que habíamos visto en el capítulo 20 y en un momento lo recordaremos. Así que me acerco al tema de la siguiente manera. Estamos viendo la página del sitio web bueno, de uno de los sitios web de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y en este caso es la Escuela de Leyes, y tienen esta suerte de antología o colección de textos de corte histórico, legal y diplomático. Es una selección al paso del tiempo, y en esa selección de documentos la dividen por periodos de tiempo y en el segmento que corresponde al siglo XX, tienen, entre otros documentos, ahí esto que se conoce como el Pacto Hamas, 1988. En realidad, Hamas parece ser como es un acrónimo o un término que comunica esta idea del movimiento de resistencia islámica, y esto se promulgó el 18 de agosto de 1988. Repito, esto está en este sitio web de la Universidad de Yale. Es una colección vasta de algunos documentos en formato digital. Y lo que quiero destacar de este documento, al propósito del tema que veremos en un momento, es lo siguiente. Es decir, aquí tenemos lo que se llama esta acta constitutiva, digamos, de esta organización, por ponerlo en esos términos. Tiene sus varios artículos. De hecho, uno de ellos dice lo siguiente: el artículo 11, el movimiento islámico de resistencia, Hamas, previamente así se denominan ellos, Hamas, cree que la tierra de Palestina es lo que ellos llaman un waqf islámico. Y waqf es un término árabe que quiere comunicar como una idea de donación, ¿verdad? Es un donativo, es una donación uh, bajo la administración de una ONG, digamos, diríamos en México, ¿verdad? Esa es la idea del waqf, digamos, islámico. Pero eso creen, ¿verdad? La tierra de Palestina es un waqf islámico, es una donación consagrada al futuro de las generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Así lo dicen. Ella o cualquier parte de ella, es decir, Palestina o cualquier parte de ella, no será derrochada, despilfarrada. Ella o cualquier parte de ella no será dada o abandonada. Ni un solo país árabe, ni todos los países árabes, ni cualquier rey o presidente, ni todos los reyes o presidentes, ni cualquier organización, ni todos ellos, sean palestinos o árabes, poseen el derecho de hacerlo. Palestina es una tierra waqf islámica consagrada a las generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Siendo este así, ¿quién puede reclamar tener el derecho de representar a las generaciones hasta el día del juicio? Este es un extracto de su artículo 11 de este documento que se conoce como el Pacto de Hamas 1988. Bueno, de alguna manera esta organización, digamos que se arroga, hace suyo el derecho de determinar el porvenir de esta tierra, de este territorio. Lo cierto es que justo al inicio de su acta constitutiva, digamos, lo que estoy resaltando en rojo, dice lo siguiente: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo anule o lo oblitere, lo borre, digamos, lo erradique, tal como obliteró a otros antes que él, ¿no? Entonces, la premisa en la que descansa esta acta constitutiva, estos objetivos de esta organización, es su intención, su agenda es erradicar del todo a Israel, ¿no? Y ellos, de alguna manera, administrar este territorio. Si uno sigue leyendo el documento, en algún momento ellos se hacen suyo este derecho o se arrogan ese derecho por el hecho de que en el pasado, en algún momento, un grupo de musulmanes conquistó ese territorio, ¿va? Y a partir de esa conquista, entonces ellos dicen que ese es su derecho, ese es su territorio, ¿va? Eso ocurrió ya en el siglo sexto, séptimo después de Cristo. Ah, es un tanto selectivo lo que dice este documento, porque antes del siglo sexto antes de Cristo hay una historia extensa de todos los, digamos, todas las
pueblos o naciones que han habitado ese territorio. ¿Verdad? Tan solo en el siglo, perdón, el segundo milenio antes de Cristo había poblaciones locales, filisteas, arribaron los israelitas, y ellos estuvieron bueno, por varios desde entonces, ¿verdad? Pero después llegaron, digamos, los asirios, luego los babilonios, luego los persas, posteriormente los macedonios, que se dividen los seleucos, tolemaicos, los romanos, bizantinos, y eventualmente llegaron los musulmanes. O sea que hay un historial, ¿verdad? Y entonces, ese es el punto, ¿verdad? ¿Quién puede reclamar el derecho histórico a esa petición? Bueno, con eso en mente de esta agenda de este grupo, quisiera, junto con ustedes, leer el texto que estaremos explorando lo que resta de este segmento de estudio, de exposición de la palabra Génesis 21, del 22 al 34. Repito, ya es el segmento último del texto de Génesis 21. Bueno, dice así el texto en esta traducción. Y ocurrió en ese tiempo, y dijo Abimelech y Picol, el capitán o comandante del ejército de él, a Abraham, al decir: Dios contigo está en todo lo que tú haces. Y ahora jura a mí, por Dios, si engañarás a mí y a la posteridad mía y a la progenie mía, a, que de acuerdo a la bondad o a la obligación mutua, que sé de ese término, que he hecho contigo, harás conmigo y con la tierra en la cual resides temporalmente, o en la tierra en la cual resides como inmigrante en ella. 21-24. Y dijo Abraham: yo juraré. Y echó en cara a Abraham a Abimelech debido a un pozo de las aguas que tomaron o se apoderaron los esclavos de Abimelech. Y dijo Abimelech: no sé quién, uno puede decir, no sé quién dio esta palabra, no sé quién hizo este acto, y también tú no me informaste a mí, y también yo no escuché, excepto el día de hoy. O sea, en otras palabras, hasta ahorita me estoy enterando. Dice 21-24. Y dijo Abraham: yo juraré, perdón, estoy repitiendo. Y tomó Abraham rebaño y ganado, y lo dio a Abimelech, y literalmente dice así el texto: cortaron, o bien uno puede refrasear, y celebraron o llevaron a cabo los dos de ellos un pacto. Y colocó a Abraham 7 ovejas del rebaño por aparte de ellas. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿para qué son ellas, estas 7 ovejas que has colocado por aparte de ellas? Y dijo: cuando a las 7 ovejas tomes de la mano mía, debido a ello, será para ti por testigo o por testimonio de que yo excavé este pozo. 21-31. En base a ello, llamó a ese lugar, puede leerse así, Pozo de los Siete, Pozo del Juramento, o en hebreo dice Beer-Shabá. Pues así juraron los dos de ellos, y cortaron o celebraron un pacto en el Pozo de los Siete, o en el Pozo del Juramento, y se levantó Abimelech y Picol, comandante del ejército de él, y regresaron a la tierra de los Filistín, dice en hebreo, probablemente sus traducciones diga a la tierra de los filisteos, y ese es uno de los vocablos de los cuales se cree deriva el término Palestina, ¿no? A la tierra de Palestina. Bueno, 21-33. Y plantó un taray, o un tamariz, o un tamarisco, en el Pozo de los Siete, o en el Pozo del Juramento, y llamó, o más bien invocó ahí al nombre de Yahvé, Dios por siempre, o Dios eterno, en hebreo el Olam. Y residió temporalmente Abraham en la tierra de los Filistín, o sea, de los filisteos, o quizá de la tierra de los palestinos, incluso se puede decir, muchos días. Bueno, hasta aquí la lectura de este breve texto. Ah, Solo brevemente mencionar, estamos siguiendo a esta pareja que vivió en ese mundo, el mundo del antiguo cercano oriente. Ellos salieron de Ur, allá en Babilonia, lo que es hoy el sur de Turquía, avanzaron de uno de los, ya sea vía uno de los ríos, el Éufrates o Tigris, subieron, digamos, hacia el noreste y llegaron a una ciudad que se llama Harán, que es hoy el sur de Turquía, y de ahí descienden al Levante, al Levante.
hoy día el territorio de Palestina. Y allí anduvo esta pareja. Hemos seguido a esta pareja. Este es el equivalente hoy día de ese territorio. Y hemos visto a lo largo de nuestra serie, hasta el capítulo 21 de hoy, estos eventos de esta pareja, ¿no? De cómo salen y sus pericias, sus vicisitudes, sus andares, sus aciertos, sus errores, sus momentos um, extraordinarios y también sus momentos difíciles que los tuvieron, ¿no? Y hemos andado con ellos estos 25 años, ¿ya? El texto abrevia, en algunas porciones se toma demasiado tiempo para narrar lo que ocurre, por ejemplo, en 24 horas, digamos, todo un día, y en otras simplemente da un salto, ¿verdad? De un capítulo a otro, pasaron 10 años, 11 años, ¿qué ocurrió en todo ese tiempo? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, así está el texto, un tanto selectivo, destaca estos aspectos de la vida de Abraham y Sara. Y la semana pasada, bueno, las últimas dos sesiones, llegamos, digamos, al clímax, ¿ya? Finalmente, a los 25 años de andar en en esta, digamos, en esta aventura en el Señor, finalmente nació el descendiente, ¿verdad? El descendiente prometido. 25 años después nace Isaac y vimos como un evento especial. Se celebra incluso el momento en el que ella deja de consumir leche materna. Vimos y hubo una gran fiesta y era comprensible, ¿verdad? Porque la tasa de mortalidad de bebés o de infantes era muy alta en ese tiempo, ¿verdad? Llegar a que un bebé llegara a la edad en que ya no dependía de la leche materna era algo especial, singular en ese tiempo. Quizá hoy para nosotros damos por sentada muchas cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo llegar, por ejemplo, incluso a ese momento en la vida, era algo especial y había que celebrarlo. Y eso ocurrió con Abraham y Sara. Bueno, hemos andado con todos ellos, especialmente los últimos momentos donde quizá nació Isaac, fue en esa zona, en la zona de Gerar, en la zona de Gerar, Beersheba, por ahí, en esa zona, ¿verdad? Por ahí anduvo esta pareja en estos últimos, digamos, meses, en estos últimos años, y es donde creemos se da ese encuentro, ¿verdad? Y decíamos, han transcurrido 25 años ya de ellos andando, siguiendo este llamado, esta invitación del Señor. Ir a la tierra, hay esta promesa de descendencia, de tierra, entre otras, y de ellos ser bendición, ¿va? Y además mediar bendición a todas las familias, a todas las naciones. Bueno, habiendo hecho ese recuento express, volvemos a nuestro pasaje y nuevamente nos encontramos con este personaje, ¿no? Ya lo habíamos visto en el capítulo 20, Abimelech, y decíamos que el nombre como tal significa literalmente mi padre rey, o mi padre rey, eso significa Abimelech, ¿verdad? Que en un sentido comparte algo de eso con Abraham, ¿verdad? Avram, Abimelech, Abraham, padre de multitud de naciones. Entonces, esos nombres peculiares en aquella época, en aquella región del mundo. Bueno, llega Abimelech y llega con su comandante, ¿no? Llega con su o capitán del ejército a encontrarse con Abraham. Ah, ya a estas alturas, Abraham, bueno, ya había nacido su hijo Isaac. ah, este, um, bueno, solo brevemente, si recordamos, la primera vez que aparece Abimelech aquí en el texto de Génesis es justamente en el capítulo 20, el capítulo anterior, y es cuando de alguna manera Abraham decide mudarse digamos, de la zona de Hebrón hacia la zona de Gerar, digamos. Se desplaza un poquito más al suroeste, por así decirlo. El texto, decíamos en aquella ocasión, no nos da razones por las cuales Abraham toma esa decisión, pero una de las implicaciones que vimos en el capítulo 20 es cuando llega a ese lugar, Abimelech hace lo que muchos otros autoridades locales, ¿verdad? O reyes locales de ese tiempo pues veían, por alguna razón, decíamos, ¿verdad? Sara atraía la atención de la élite local y pasa esto con Abimelech y toma a Sara, ¿verdad? Y vimos ese episodio. Finalmente Abimelech se entera que Sara es de hecho la esposa de Abraham, de alguna manera sabe que el Señor le reprende y restituye el agravio. Y bueno, así quedó ese evento, porque es la primera vez que nos encontramos con Abimelech y de ahí nos enteramos que él es el rey de esa zona
de ese lugar, Gerar. Bueno, entonces volviendo a nuestro texto, llega ahora nuevamente Abimelech con Abraham, pero ahora llega Abimelech acompañado con su capitán, con su comandante del ejército, ¿no? Ah, quizá, no sé si Abraham por lo pronto se habrá sentido intimidado, ¿verdad? Viene el rey y además viene con su comandante, ¿verdad? Y al venir con su comandante probablemente venía, quizá, quizá, no lo dice el texto, pero es posible, ¿verdad? Que además de venir el comandante haya venido cierto, diríamos, regimiento, pelotón, alguien acompañando al comandante del ejército, ¿verdad? Entonces de repente Abraham sale a su tienda y allí está el rey, allí está el comandante y posiblemente algunos elementos del ejército. Pero lo extraordinario es que no viene a intimidar, a amenazar en un sentido. Lo primero que le dice es esto: Dios contigo está en todo lo que tú haces. Y quizás eso fue un poco de alivio para Abraham, ¿verdad? La visita, Abraham empieza a decir, es en términos de, bueno, de cordialidad, ¿verdad? Por paz quizá. No es la amenaza de que viene el rey con el ejército y querrá hacernos algo. Dice, Dios contigo está en todo lo que tú haces. Bueno, esta es la expresión que estuvimos leyendo o escuchando en los textos que nos hicieron favor de leer en Zacarías, el texto de Zacarías que leyó para nosotros nuestra hermana Lidia, al final concluía con esa frase, ¿verdad? Decían esa profecía de Zacarías, otros pueblos y naciones tomarían de su prenda a una persona judía, una persona del pueblo de Dios, llévanos contigo, Dios está contigo, queremos saber, queremos conocer de él. O bien el texto que leyó, perdón, ese fue el texto que leyó nuestro hermano Enoch, y el texto que leyó nuestra hermana Lidia, 1 Corintios 14, era la recomendación de Pablo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Hagan las cosas, esta es la instrucción, la manera de hacer las cosas, y cuando entre una persona que no conoce a Dios, y escucha en turno, escucha cómo se lleva a cabo la iglesia, cómo se lleva a cabo todo esto, esta persona va a decir, Dios está en medio de ustedes, Dios está con ustedes. Y todas esas referencias que tenemos ahí, Génesis 48, 21, Éxodo 18, 19, 1 Samuel 10, 7, 1 Crónicas 17, 2, el elemento común es una y otra vez ocurre esta expresión: Dios está contigo o Dios está con ustedes, ¿verdad? Se lo dice el suegro de Moisés a Moisés en Éxodo 18, se lo dice Samuel, el profeta, a Saúl, al recién ungido Saúl, que pronto iba a ser rey, le dice, Dios está contigo, lo acabamos de leer en la profecía de Zacarías, y en Primera de Crónicas 17:2 se lo dice Natán al rey David, Dios está contigo. Y es eso, de hecho, esa expresión ocurre también en el Nuevo Testamento, Mateo 28:20, así concluye esa narrativa de los hechos de Jesús en el Evangelio, y le dice Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Los envía a la misión, digamos, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y dice, y yo estoy con ustedes, ¿verdad? En vez de usar el singular, usa el plural, segunda persona, yo estoy con ustedes, así literalmente, ¿ah? Ego, metas, así es en Mateo, pero también, por ejemplo, en Hechos 18:10 probablemente, Pablo está en la ciudad de Corinto, tiene este sueño visión, y en ese sueño visión ve, escucha a Jesús exaltado y le dice, aquí tengo mucho pueblo, ¿verdad? Continúa Pablo, lo que estás haciendo en Corinto, tengo mucho pueblo, yo estoy contigo y nadie te va a hacer daño, ¿verdad? Y una y otra vez escuchamos esa expresión. Bueno, aquí lo extraordinario es que no lo dice un profeta, no lo dice un sacerdote, lo dice el rey Abimelech, que habíamos conocido en el capítulo 20. ¿Verdad? ¿Cómo se da cuenta este rey? ¿Verdad? ¿Qué discierne? ¿Qué ve? ¿Qué percibe en Abraham, en su esposa, en su familia, en su círculo íntimo, en lo que hace?
en lo que llevan a cabo, algo vio, no elabora el rey, ¿verdad? Simplemente dice, Dios está contigo en todo lo que tú haces, ¿no? En todo lo que tú haces. Probablemente incluso desde ese primer encuentro o desencuentro, ¿verdad? Cuando él se lleva a su esposa y se entera que en realidad es su esposa, y bueno, restituye y finalmente sigue las indicaciones de Dios, le dice, Abraham es un profeta, él va a orar por ti, porque si no lo hace, si no le regresa a su esposa, pues algo le va a pasar a tu familia, a tu palacio y a tu pueblo, ¿verdad? Y accede a Abimelech, ¿verdad? Y ve cómo pasa el tiempo, tienen su hijo, están allí, algo vio Abimelech, ¿verdad? El texto no elabora exactamente, no describe con puntualidad qué es lo que le llamó, pero probablemente todo eso, todo eso más hace que él vea, perciba, discierna, aquí hay algo, bueno, o alguien en esta persona, en esta familia, en esta pequeña comunidad que está entre nosotros, ellos tienen algo, ellos tienen algo. Y ese rey sabe, ¿verdad? De alguna manera discierne eso y se acerca con Abraham en lo que le pide es esto. En última instancia, lo que él quiere hacer es esto que se llama Geset en hebreo, ¿verdad? Ese es el vocablo técnico que usa el rey, ¿verdad? El rey no le pide, digamos, hacer un pacto, sino lo que quiere él de él es Gesed. Y ese es el vocablo, ya lo hemos visto antes en Génesis 19, en 23. Y Gesed, entre otras cosas, en términos, en las relaciones humanas, Gesed es como entrar en una suerte de acuerdo, hay una obligación mutua. ¿Ah? Yo me comprometo contigo a hacer esto, a cuidar de ti, y tú también te comprometes conmigo a cuidar de mí o hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ah, se podría decir, se podría argumentar que en el pasaje quizá Gesed se vuelve una suerte de vocablo sinónimo del término pacto, berit, como lo veremos en un instante, ¿verdad? Perdón, de hecho voy a reducir tantito aquí para que se alcance, perdón, se va un poquito más pequeña, pero ahí está todo el texto, ¿verdad? Entonces, eso es en realidad lo que está buscando Abimelech, el rey de Gerar, el rey de esa zona, de esa región. Es la autoridad, hay que decirlo, ¿ah? Y además llegó con su comandante, con su ejército. Entonces la autoridad política y la autoridad militar viene, se presentan ante Abraham y le dices, tú tienes algo, hay algo en ti, y por lo tanto queremos entrar en esta suerte de obligación mutua, en este gesed, en esta bondad mutua, obligación mutua, en esta lealtad. Gesed es uno de esos términos en hebreo elástico, muy amplio, así como el vocablo shalom, ¿verdad? Que significa varias cosas, bueno, así gesed. Y eventualmente en el resto del Antiguo Testamento, la gesed de Dios es eso, ¿verdad? A veces se traduce como ese amor inquebrantable o lealtad inquebrantable, ¿verdad? Dios se compromete con nosotros, no importa lo que hagamos nosotros, ¿verdad? Dios está ahí y va a estar ahí, ¿verdad? El texto habla de la gesed de Dios, pero aquí estamos hablando de dos personas o dos grupos, ¿verdad? Este, Abimelech representando al pueblo de Gerar y Abraham, digamos, representando a su casa, a su pequeña comunidad, ¿verdad? Porque es su esposa y como hemos leído en los textos anteriores, están sus siervos, sus esclavos, y es una pequeña comunidad, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, eso es en realidad lo que estaba buscando este rey, algo vio en él. Lo primero que le dice, jura a mí, por Dios, ¿verdad? Aquí, y literalmente el texto en hebreo dice así, si engañarás a mí o a la posteridad mía o a la progenie mía. ¿Va? Y esto probablemente en las traducciones que ustedes tengan a la mano se ha refrazado y quiera decir, ¿va? Júrame que no me vas a engañar. ¿Va? Repito, literalmente en hebreo le dice a Abraham, jura a mí si engañarás. ¿va? O sea, le está preguntando que seas honesto, íntegro conmigo, de que no me vas eso, no vas a tomar ventaja de mí. Y quizá aquí hay un eco del primer encuentro que hubo entre ellos, ¿verdad? En Génesis 20, ¿verdad? Donde pues Abraham le dice, ella es mi hermana, ¿verdad? Le reclama a Abimelech a Abraham, como vimos en el texto, ¿verdad? Me dijiste que era tu hermana, ¿verdad? Y le dice a Abraham, bueno, en un sentido lo es, ¿verdad? Ya le explica, en realidad es hija de mi padre, pero no es de mi madre, ¿verdad? O sea, en un sentido, hasta cierto punto sí era verdad, ¿verdad? Pero faltó esa precisión, ¿verdad? Que al decirle que también era su esposa, ¿no? Pero quizá hay un eco de eso, ¿no? Al venir primero, júrame, ¿verdad? Júrame, pero el punto es el punto central es este.
que de acuerdo a la bondad que he hecho contigo, de acuerdo a la gesed con la que te he correspondido, así quiero que tú hagas conmigo. No solo conmigo, sino con la tierra en la cual resides temporalmente o como inmigrante, ya sea en la tierra, digamos en la comunidad, ahí donde está, quiere Abimelech de parte de Abraham gesed, así como él ha mostrado gesed. Esa es la petición, ¿no? Y repito, lo extraordinario es que viene el rey con la figura política, la figura militar, probablemente con una comitiva ante Abraham, ¿no? Pero el punto central es ese, algo vieron en Abraham y en su comunidad que percibe, discierne y lo frasean de esta manera. Dios contigo está en todo lo que tú haces. ¿Verdad? Hay algo en ti, hay algo en ti. Ese es el punto. Bueno, uh, quizá en un sentido, esto también responde a la vocación o a ese llamado de Yahvé Dios a Abraham y a Sara. ¿verdad? Les llama, entre otras cosas, para ser bendición y a través de ellos mediar o comunicar una bendición, como dice aquí, a todos los clanes de la tierra, a todas las familias de la tierra. Y esto puede ser una manera, ¿verdad? En que Abimelech percibe a Abraham y los suyos, ¿verdad? Hay algo en ellos, Dios está en ellos y lo que quiero es eso, ¿verdad? Casi se acerca y le dice, bendíceme de esta manera, ¿verdad? Quizás es una manera de decir, ¿verdad? La gesed que él está pidiendo es eso, bendíceme, porque dice el texto, ¿verdad? Bendeciré a quienes te bendigan, ¿verdad? Y a quien te haga menos o menosprecie, maldeciré. ¿no? Entonces, quizá hay algo de eso también en este acercamiento de Abimelech a Abraham. Bueno, ese es el primer punto. El rey se acerca a él y bueno, Abraham dice, yo juraré, ¿verdad? No, así literalmente dice el texto en hebreo. No dice que que juró, ¿verdad? No es una acción en el pasado, sino lo haré, lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, ¿verdad? Podemos ver, antes, permíteme, ya que estás aquí, rey, y te has presentado, y dice el texto literalmente, le echó en cara a Abraham a Abimelech, ¿verdad? Recuerde, es un inmigrante, nos ha dicho el texto, lo resalta Abimelech, es alguien que reside temporalmente, es decir, quizá no tendría ni siquiera el derecho a Abraham de reclamar, pero Abraham lo hace, ¿va? Viene este rey, quiere que haga gesed conmigo, me está pidiendo que me comprometa a ello, ok, lo voy a hacer, pero antes, rey, mira, entérate de esto, ¿va? Y le dice a Abraham, a Abimelech, debido a un pozo de las aguas, que se apoderaron, o otra manera de entender es que se robaron los esclavos de Abimelech o los siervos de Abimelech. ¿no? Ah, el texto da a entender que fue, bueno, no Abraham quizá, pero sus siervos de Abraham, ellos excavaron ese pozo, de alguna manera se hicieron de la propiedad de ese pozo, lo excavaron y vienen los esclavos y como diríamos, lo expropiaron, ¿no? Lo expropiaron. Y por cierto, allí en el rumbo donde vivimos, aquí en Puebla, se ha estado dando esta situación, debo decirlo, los piperos, es que se dedican, tienen sus pozos, extraen agua, la venden, la otra vez hicieron su manifestación, bloquearon varias vías ahí por la zona, porque están en conflicto con agua, no se enteraron. Con agua quiere expropiarles sus pozos, ¿ya? En un sentido su medio de subsistencia, por un lado, y por el otro lo que implicaría eso para la zona, ¿no? Para la zona, o sea, hay algo ahí, no quiero decir que es esto, lo que pasa, pero lo único que quiero decir es eso, alrededor de un pozo se generan ciertas circunstancias, situaciones, y aquí está Abraham, ¿no? Le costó lo suyo, a lo mejor, excavar el pozo, construir el pozo, y vienen y se lo arrebatan, ¿no? Entonces, le plantea esa queja, dice el texto, le reprocha en cara. ¿Y cómo responde Abimelech, el rey? Dice, bueno, no sé quién dio esa palabra, quién dio esa orden de que fueran mis esclavos y te quitaran ese pozo. Ya no pudieras acceder a ese pozo y ahora lo usamos nosotros en exclusividad. Por un lado, ¿va? También le dice, tú no me informaste a mí, ¿va? Este, pues, es decir, ¿cómo entender eso? Y, y dice, y también yo no escuché, excepto hasta el día de hoy, ¿va? Entonces uno se pregunta, y bueno,
Entonces, ¿dónde está el rey? ¿Dónde están sus servicios de información? Digamos, su gente que le ponga al tanto de la problemática. Ah, está pasando esto, aquello. Por alguna razón, el rey no sabía de este asunto. ¿Ah? Se entera hasta ese momento en que se lo echa en cara a Abraham. ¿No? Dice, tu siervo, tus esclavos vinieron y me despojaron, me quitaron este pozo, ¿no? Y se está enterando. Así que hay esta pausa, ¿va? El rey viene hacia Abraham y quiere que entren en este acuerdo, en esta, sí, acuerdo mutuo, esta corresponsabilidad mutua, este cuidado mutuo, esta gesed, y Abraham aprovecha, bueno, antes de hacer ese pacto, mira, hay esta situación, hay que resolverla, ¿verdad? Porque esto, hay un conflicto, digamos, si no entre tú y yo, pero sí entre nuestros esclavos, digamos, ¿verdad? Bueno, parece que se ponen de acuerdo. El texto ya no elabora más porque parece que hay esta concesión de Abimelech, que acepta que se va a resolver. Continúa el texto, dice, tomó Abraham rebaño y ganado y lo dio a Abimelech. Ah, y esto es extraordinario. Hemos visto que Abraham ha recibido rebaño y ganado cuando justamente le han arrebatado a su esposa. Cuando fue a Egipto, el faraón lo que hace a manera de compensación por llevarse a Sara, ¿no? Que entendió era su hermana, le da, entre otras cosas, rebaño, ganado, y le dio más cosas. En Génesis 12, perdón, así se dice, ¿verdad? En Génesis 20, a manera de restitución, Abimelech, cuando se entera que en realidad Sara es no la hermana, bueno, sí es la hermana, pero además es la esposa de Abraham, a manera de restitución de ese daño o agravio, entre otras cosas, da rebaño y ganado. Y ahora Abraham, que es la persona agraviada, ¿verdad? Le han despojado de su pozo, le han quitado su pozo, le han expropiado su pozo. Él da este paso, ¿verdad? Y da rebaño y ganado a Abimelech, ¿no? Y de alguna manera celebran este pacto entre ellos, eh, hasta en Génesis 15, cuando Yahvé Dios hace un pacto con Abraham, una manera de celebrar, digamos, o si me permiten decirlo, oye, de firmar este pacto, hubo que sacrificar unos animales, ¿verdad? En Génesis 15, Abraham toma uno de los animales, los parte por la mitad, dice así el texto, y pasa como una suerte de llama de fuego en medio, ¿verdad? Y esa es la manera en que Dios firma este pacto con Abraham, si me permiten decirlo así, ¿verdad? En esos términos, ¿verdad? Aquí no elabora el texto, ¿verdad? Si alguno de estos animales hicieron eso que solía hacerse en otros lugares, ¿verdad? Sacrificar uno de ellos, y esa es una manera de formalizar ese pacto, ese acuerdo, ese convenio, esa gesed entre ellos, pero no solo eso, es decir, Abraham como la parte agraviada va más allá, él da ese ganado, ese rebaño, ¿verdad? Celebran el pacto, pero además nos dice, Abraham separa 7 ovejas de ese rebaño, ¿no? Y se pregunta al rey, ¿para qué son esas, no? ¿Cuál es el fin o el propósito de estas 7 ovejas que has apartado? Y le dice a Abraham, cuando a las 7 ovejas tomes de la mano mía, cuando tú las recibas, ¿no? Entonces estás ratificando, estás corroborando, estás dando tu asentimiento, estás diciendo, ¿verdad? Esto será, va a ser por testigos de que yo excavé este pozo, ¿verdad? O sea, en un sentido me devuelven la titularidad, la propiedad de este pozo, el uso de este pozo, el acceso de este pozo, ¿verdad? Es mío, yo lo excavé, ¿verdad? Y esa es la manera en que se formalizan, ¿no? Y de esa manera lo hace Abraham, ¿no? Le toma por sorpresa al rey, pero así queda en esos términos, ¿no? Este acto es testigo, es testimonio de que yo excavé este pozo, me lo quitaron, me lo arrebataron tus esclavos, pero ahora presumiblemente lo recupera Abraham, ¿no? Lo recupera Abraham. Esta es parte de este Gesed, de este pacto que hace Abimelech, se acerca, tú tienes algo, yo quiero que eso que tú tienes de alguna manera me alcance a mí, ¿no? Dios está contigo, entonces yo te trato con ese, pero trátame tú también bien así, ¿verdad? Porque Dios está contigo. O sea, eso que Dios te da a ti, que de alguna manera me llegue a mí, me alcance a mí, resuelven esta diferencia, y una manera de resolverlas, mira, aquí están estas 7 ovejas,
Y eso es testimonio. Es como una cláusula del contrato. Aquí se pone esta garantía de que, en efecto, yo soy el propietario de ello. Digamos, son los usos, costumbres de la época. Y así queda. Así queda, ¿no? Dice 2:21:31, en base a ello, llamó, y este llamó personalmente es Abraham, está hablando de tercera persona en singular. Abraham llamó a este lugar, en hebreo dice Beer-Shabá, ¿no? Y Beer-Shabá, el primer vocablo Ber quiere decir pozo, y Shabá tiene esta raíz semántica que puede significar o siete, las 7 ovejas que da, o bien jurar, el verbo Shabá de jurar, ¿va? El juramento. Entonces, por eso puede ser pozo de los 7, en este caso, el pozo de las 7 ovejas, ¿va? Que fue el acto en el cual quedó constatado que ese pozo es, si se puede decir así, propiedad de Abraham. Lo va a usar Abraham, ¿va? Se le revuelve, se le destituye. O bien es el pozo del juramento, ¿va? Queda ahí como también como testigo, como un señal, como un símbolo de que hubo este encuentro entre el rey, su jefe militar y Abraham, y dijeron, va a haber esta gesed entre nosotros, ¿verdad? Porque yo quiero beneficiarme del hecho de que Dios está contigo y eso me alcance a mí también, ¿no? Entonces, ese es el nombre que dan a ese lugar, ¿verdad? El pozo de los 7, el pozo del juramento, pues ahí juraron los dos de ellos. Así que ese vocablo puede tener esas dos acepciones, aunque una de ellas es reforzada por esa explicación, y nuevamente dice el texto, cortaron, ¿no? Literalmente dice así, es decir, celebraron el pacto en el pozo de los 7. ¿Qué más hicieron después de ello? Probablemente, no lo dice el texto, ¿verdad? Pero es muy probable que después de ese pacto haya habido alguna suerte de comida, alguna suerte de celebración, como lo vimos, ¿ya? Cuando Isaac dejó de consumir leche materna, hubo esta celebración. Cuando Abraham recibió estas visitas, hubo un banquete para ellos. Cuando su sobrino Lot recibió estas visitas, hubo un banquete. Es muy factible, muy posible que después del pacto haya habido algo así. Es muy probable, ¿verdad? El texto abrevia. Pero bueno, concluye ese momento, sí, concluye ese momento y se levanta. Dice así el texto, se levanta Abimelech, es decir, hubo un momento para sentarse y quizá, repito, es muy probable que haya habido esto, es muy factible, por todo lo que hemos leído anteriormente, se levanta Abimelech con su comandante y regresan, nos dice el texto, regresan a la tierra de los Filistín. Ese vocablo lo encontramos por vez primera en Génesis 10 y nos habla de esa zona, ese territorio, como vimos en el mapa. Bueno, había puesto un mapa, ¿no? Es esa zona que colinda con el Mediterráneo y la parte al interior del territorio, ¿verdad? Esa zona de los Filistín, posiblemente filisteos, y es muy posible que en términos etimológicos o lingüísticos de ahí derive el vocablo Palestina, ¿verdad? Porque se traduce ese vocablo del hebreo al griego, y el griego, el vocablo griego es el del cual deriva el término que usamos para referirnos a Palestina, así como tal, ¿verdad? Así que aquí tenemos a unos palestinos o precursores de los palestinos, para no ser anacrónicos, ¿verdad? Y con Abraham. Mi punto es esta, otra manera de relacionarse con los vecinos, ¿verdad? No tiene que ser en términos antagónicos, hostiles, como decía al principio esto con jamás. Aquí hay un precedente, ¿verdad? Algo ven en Abraham y en vez de pelear, en vez de luchar, es dame de eso, ¿ah? De alguna manera, hazme llegar algo de eso que veo que tienes en ti, ¿ah? Dios está contigo, entremos en este Geset y que eso que tú tienes me alcance a mí, ¿no? Me llegue a mí, no solo a mí, sino a todo mi pueblo, a toda la tierra. Ah, Así que ese es el punto que está destacando el texto. Y lo extraordinario, como viene aquí, planta Abraham, nos dice un taray o un tamariz o un tamarisco, las varias acepciones que tiene sobre se plantó un árbol, ¿verdad? Ese es el tipo de árbol, para algo que personalmente se da mucho en esa zona, el taray o el tamariz. Allí por el pozo, ¿verdad? Generalmente según tengo entendido, estos árboles crecen mucho a las orillas de los ríos, por ejemplo, los arroyos, es decir, quizá consumen mucha agua y bueno, ahí está un pozo, ¿verdad? Y es propicio, ahí hay de donde se alimente de agua, realmente decirlo así el árbol, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace hablar.
y dice, y llamó o invocó allí el nombre de Yahvé. La primera vez que aparece esa frase, invocó el nombre de Yahvé, es en Génesis 4:26 en todo el texto, ¿no? Y ese es el momento cuando nace el tercer hijo de Adán y Eva, o Java, y es Shed reemplaza a Abel, ¿no? Abel. Y nos dice el texto, e empezaron a invocar o invocaron el nombre de Dios, ¿verdad? Nuevamente aparece en Génesis 12:8, ¿no? Salen Abraham y Sara, son llamados por Dios, empiezan a recorrer la zona y a donde llega Abraham, como que va punteando, ¿verdad? Al lugar a donde llega, nos dice el texto en 12:8, construye un altar con piedras, ¿no? Quizá hizo una libación, quizá, pero allí en ese altar invoca el nombre de Yahvé Dios. Y lo mismo hace en 13:4, se retira su sobrino Lot y Abraham, en el lugar donde se queda, nos dice que allí, bueno, más bien regresa en Egipto, y allí donde se quedan, nuevamente construye un altar, o sea, piedras, e invoca el nombre de Dios. Esta vez no construyó un altar, en vez de construir un altar con piedras, lo que hace es planta este taray, planta este árbol. El árbol tiene una fuente de donde alimentarse, en este caso es el pozo, ¿no? Y ahí lo que hace Abraham es invocar el nombre de Yahvé encima, ¿no? ¿También hay como alguna explicación o motivo por el que hace el altar con piedras, con árbol? O sea, ¿hay algo que explique por qué piedras o árbol? Quizá no tanto, es decir, era una manera, debo decir, muy rudimentaria antes de que se legislara, ¿verdad? Posteriormente, cuando ya el pueblo de Israel se constituye como tal y Moisés recibe esta revelación de Dios, e indica, ¿verdad?, que ya no se podía construir un altar donde uno quisiera, ¿verdad?, sino eventualmente esa función del altar la absorbe, la hace suya el tabernáculo primero y después el templo, ¿verdad? Hay un altar ahí. Entonces se centraliza, ¿verdad?, se institucionaliza, digamos, pero antes en un sentido, era quizá lo más ordinario, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer aquí para eso? Marcar de alguna manera, para indicar, para poner una suerte de símbolo, señal de que aquí algo pasó, algo extraordinario en la vida de Abraham, en este caso, en la vida del lugar donde se encontraba. ¿Cómo indico, cómo marco esto? Y si era un tanto común, de hecho era una práctica común, no es exclusiva de Abraham o de los suyos, ¿verdad?, sino de otras poblaciones, el construir altares, ¿verdad? Simplemente es amontonar piedras y darle ese significado, algunos iban más allá y además de las piedras, montaban en ellos una imagen labrada, como leímos en el texto, ¿verdad?, de Isaías, el primero, ¿verdad? Labran una imagen, ya sea esculpen una imagen de piedra o de madera, montan ahí una imagen y ese es su deidad a la cual veneran, ¿verdad? Pero le construyen esta base, este altar, ¿no? Quizá recordemos, Isaías reta a los profetas de Baal, ¿verdad?, construyan un altar y eso es lo que hacen, ¿verdad? Juntan piedras, tienen que ahí partir el animal, echen agua, etcétera. O sea, era una práctica un tanto rudimentaria, si se quiere, ¿verdad?, pero esa era la indicación. Ahora, ¿por qué en este caso un árbol en vez de un altar de piedras? Bueno, eso es interesante, pero además el árbol, igual, el árbol también tiene algo de Génesis 2, ¿verdad? El árbol indica, el árbol, en el jardín de Edén, hay dos árboles, ¿verdad? Uno es el árbol de la vida o de las vidas y el otro es el árbol del conocimiento del bien y el mal. El ser humano accede, digamos, de manera inadecuada, inapropiada al árbol del conocimiento del bien y el mal y tiene esas implicaciones y Dios restringe el acceso. El ser humano ya no va a tener acceso al árbol de las vidas, ¿verdad?, que simboliza eso, la presencia de Dios. Y entonces, de alguna manera, lo del árbol hay un eco ahí de Génesis, de alguna manera la presencia de Dios ahí, porque también en el tabernáculo, además de un altar, hay también este candelabro, ¿verdad?, que tiene sus 7 ramas y es como un árbol estilizado, ¿verdad?, un árbol estilizado que también apunta a la idea de la presencia de Dios. Pero hay eso, o sea, el texto no elabora, ¿verdad?, pero era común, ordinario el construir altares así, pero también la idea del árbol viene desde Génesis 2 y lo recupera el tabernáculo y después el templo, ¿eh? Esta lámpara con 7 ramas, el candelabro como tal, es un árbol estilizado, ¿eh?, que apunta a la presencia de Dios. Y hay algo de esto aquí. Max, querías comentar algo?
Yo quiero comentar, Ujú. yo infiero que posiblemente el tamarisco, a lo mejor será un tamarindo. ¿Qué es lo que pasa? Que de una manera se planta un árbol ahí y está cerca del agua, o sea, para que pueda ser frondoso, pueda generar sombra, pueda, en un futuro, pueda generar ahí pues, un lugar de unión, ¿no? En un lugar importante. Yo he visto en mi pueblo, Guerrero, los tamarindos, que es una alameda que no es de álamos, es de tamarindos, y son muy frondosos, duran 200, 300 años. Ah, sí, Y vaya. más que están en contacto Con tomando agua de algún algún arroyo de ese pozo. pozo. Entonces, a lo mejor fue muy atinado, muy pensado para que pudieran confrontarse, pues, hacerlo como un monumento natural. Ya. En ese árbol del paraíso, la educación, Sí. la sombra es un lugar agradable de reunión y es para conmemorar una formalidad de ese pacto. Bueno, gracias, maestro, gracias por esa aportación. Sí, hay esa posibilidad. Y además, volviendo a ese punto, o sea, planta ese árbol, invoca el nombre, pero además la manera en que lo invoca, ¿verdad? Invoca el nombre de Yahvé, pero además usa estos dos vocablos en hebreo, el olam. Y a lo largo en lo que hemos leído de Génesis, de esta sección, de este segmento de la narrativa, nos hemos encontrado, esta es ya la cuarta ocasión en que nos comunica estos apelativos divinos, si me permiten decirlo así, estas frases o expresiones para referirse a Dios y destacar algo del momento, de la circunstancia, de la coyuntura o quizá de la personalidad de Dios mismo. Por ejemplo, la primera frase nos la encontramos en Génesis 14:18 y esa la pronuncia un rey, el rey Malquisedec, ¿verdad? Que literalmente significa mi rey justicia. Eso significa el nombre de este rey. Abraham venía de haber liberado a su sobrino y a otras mujeres y niños y personas que esta alianza de Mesopotamia se habían llevado como cautivos, ¿verdad? Los alcanza, los libera, los trae de vuelta y le aparece, así sin más ni menos dice el texto, ¿verdad? Aparece este rey de nombre Malquisedec y le habla de el Eyón, ¿no? Ese es el vocablo en hebreo. El Eyón, que generalmente se traduce como literalmente Dios más elevado o Dios altísimo, ¿no? El Eyón. Y en algún momento en este diálogo entre Abraham y Melquisedec, Abraham precisa, ¿verdad? Yahvé el Eyón, ¿no? Yahvé el más elevado o Yahvé el altísimo. Ahí lo precisa Abraham. Pero esa es la primera expresión, ¿no? En Génesis 14:18 y luego recurre en 19, 20, 22 e incluso aparece en el Salmo 78, 35. Eso fue Melquisedec. Después, ese episodio de Hagar, ¿verdad? Llega un momento en que Hagar se siente, si me permiten decirlo así, acosada, ya no aguanta, ya no las circunstancias en las que se encuentra, está embarazada y huye. Va hacia camino a Egipto, hacia su casa, y en esa huida le alcanza el ángel de Yahvé, el ángel del Señor, y le dice, vuelve, Dios va a cuidar de ti, de tu bebé. Hay esta promesa de Dios y una manera ella de resumir, de simbolizar, de marcar, digamos, de destacar ese encuentro con este mensajero de Dios. Dice, entre otras cosas, ella dice, Dios, el Dios que ve. Es, ella de repente dice, ¿quién es este que me habla? Me habla por mi nombre, sabe todas estas cosas de mí, ¿verdad? Y se da cuenta, hay un Dios que está al tanto de todo esto, ¿verdad? Y marca ese evento así, dice el Dios que me ve, y eso lo dice Hagar en Génesis 16:13. Posteriormente en Génesis 17:1, nuevamente es un momento especial entre Abraham y Yahvé Dios. Ahí Yahvé Dios ratifica a Abraham la descendencia, la tierra, y también cambia el nombre a Abraham, cambia el nombre a Sara, es ese capítulo de Génesis 7. Bueno, la manera en que Yahvé mismo se presenta ante Abraham usa el vocablo
el Shaddai, ¿no? Y ese es un vocablo que todavía, especialmente Shaddai, todavía no hay un consenso de qué exactamente, cómo entender ese vocablo, ¿no? Tradicionalmente algunas traducciones lo traducen Dios el Todopoderoso, pero hay un debate. ¿Qué significa exactamente Shaddai, ¿no? Alguien ha dicho es el Dios de la montaña, el Dios todo, que sustenta. Hay estas posibilidades, ¿no? Pero bueno, ahí está el Shaddai, y ese vocablo, el Shaddai, Dios Shaddai, lo que quiera significar Shaddai, de acuerdo al contexto, aparece otras ocasiones en Génesis 28:3, eso le ocurre a Jacob, 28:3, 35:11, 43:14, 48:3, y a los descendientes de Jacob, en Éxodo 6:3, hay Moisés, digamos, e incluso el profeta ya del exilio, recurre a este apelativo divino, el Shaddai, ¿no? Y finalmente tenemos este Génesis 21:23, digamos, si me permiten decirlo así, lo acuña, lo construye Abraham, y para resumir, sintetizar este encuentro donde viene el rey de la localidad con su comandante, la figura política, la figura militar, y vienen buscando Gesed con él, ¿verdad? Porque reconocen, perciben que Dios está con él, y además que le ha sido restituido el pozo, y digamos, en un sentido, esa es la primera propiedad en términos de tierra que tiene Abraham. Recuerden la promesa de que él va a recibir toda esa tierra, y quizá comience con eso, con un pozo de agua. Ahora ya puede Abraham decir, bueno, ya por lo menos tengo un pozo de agua, y para signar, para marcar, destacar ese evento, él construye este vocablo, dice el Olam. Literalmente es el Dios por siempre, Dios para siempre, Dios eterno. Eso, Olam quiere decir eso, ¿eh? Es una duración de tiempo prolongada, extensa, casi infinita o prácticamente infinita, y eso es lo que está tratando de comunicar ahora este Dios que se ha hecho presente, porque usa el vocablo Yahvé, ¿verdad? Yahvé el Olam, ¿no? Le añade a este apelativo, ¿verdad? Abraham construye y quiere signar esta. El Dios que es por siempre, ¿verdad? Nunca ha dejado de ser Dios, siempre ha sido Dios, siempre está ahí, siempre lo será, ¿no? Siempre lo será. Entonces, a veces se traduce a veces Dios eterno, Dios para siempre, Dios por siempre, el Olam. Y ese es el vocablo que utiliza. Así que está en el pozo, planta ese árbol e invoca el nombre de Yahvé y le agrega este apelativo, ¿verdad? Y volviendo al punto, ¿verdad? Quizá el árbol es por evocar, recuperar Génesis 2, ¿verdad? El árbol de la vida, aquí no es árbol de la vida, pero sí, el árbol de la vida significaba, indicaba también la presencia de Dios, eso a lo que pierde acceso el ser humano, ¿no? Y entonces, de alguna manera, evoca, al plantar este árbol, ¿no? E invocar Yahvé el Olam, ¿no? Yahvé, el Dios por siempre, el Dios para siempre, el Dios que siempre ha sido Dios, que nunca lo dejará de ser. Bueno, allí invoca su nombre, ¿no? Ese hito especial en la vida de él. Hay un pozo, y además, porque dice el texto, Abraham residió en esa tierra muchos días, ¿no? Se establece hasta cierto punto allá. ¿Cuántos muchos días en esta narrativa? Pues no lo precisa el texto, ¿verdad? Pero es decir, de Génesis 16 a Génesis 17 pasaron 10 años. ¿Cuánto más tiempo? Bueno, veremos la narrativa, cuánto más tiempo pasa, ¿verdad? Pero ahí está, ah, llega a ese punto donde ya Abraham se ha cumplido la promesa de la descendencia, y aquí tenemos un destello, ¿verdad? Se vislumbra la promesa de la tierra, ¿verdad? Comienza con este pozo. Bueno, Dios el Olam. Así que concluyendo, hermanos, con este texto, este breve texto que hemos visto hoy, tenemos este reencuentro, ¿verdad? Abimelech y Abraham. Viene Abimelech buscando a Abraham, y el primero Abimelech lo que quiere de Abraham es Gesed. Quiero Gesed de ti, le dice, ¿verdad? Y Abraham pues le dice, quiero que me restituyas, por cierto, ya quieres, restitúyeme la propiedad de este pozo, ¿no? Y eso concluye un pacto. Y bueno, ¿qué es lo que ve Abimelech, ¿verdad? Él percibe de alguna manera, él discierne de alguna manera, tiene a Abraham, Sara, la descendencia de ellos, su pequeña comunidad, y de alguna manera la autoridad local ve, percibe en ellos esta presencia de verdad. Dios está con ustedes, ¿verdad? Dios está con Abraham, con toda su casa, con Sara.
de alguna manera ve y percibe. Repito, el texto no elabora exactamente, pero el rey, la autoridad local, percibe eso. Y decíamos, quizás esta es una manera en que el texto también nos está comunicando que Abraham está haciendo bendición para otros, y en este caso para bendición en el lugar donde se encuentra. Él tenía que mediar, comunicar esta bendición a familias o clanes o naciones, ¿verdad? Y esta es una manera en que lo hace para Gerar y su pueblo, después de todo, él es el rey. Finalmente, en ese contexto, en esa circunstancia peculiar, Abraham invoca el nombre de Yahvé y emplea ese apelativo divino, el Olam, ¿no? Que puede entenderse Dios por siempre, Dios para siempre, Dios eterno, es decir, el Dios que siempre lo ha sido y siempre lo será, en contraste con otras divinidades locales. Bueno, con eso en mente, quizá podemos plantearnos algunas preguntas, hermanos. Nuestra respuesta al llamado del Señor, a todos nosotros el Señor nos llama a ser su pueblo, nos da su espíritu, como vimos la semana pasada, y nos llama a hacer algo puntual, especial, y por lo tanto, si respondemos a ese llamado, a esa vocación, la pregunta es esto: nuestros vecinos, los que están alrededor de nosotros, se darán cuenta, verán en nosotros algo, podrán ser capaces de discernir, de percibir que de alguna manera Dios está con nosotros. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Vayan y yo voy a estar con ustedes hasta el confín, hasta el fin del tiempo, ¿verdad? O particularmente le dice Jesús exaltado a Pablo: aquí yo tengo mucho pueblo en Corinto, ¿verdad? Yo estoy contigo, nadie te va a lastimar, nadie te va a hacer daño. Bueno, lo que hacemos hoy día, ¿verdad? De alguna manera, nuestros vecinos, los que están alrededor de nosotros, pueden ver, percibir: hay algo con esta persona, hay algo con esa familia, hay algo con esta comunidad, ¿verdad? Dios está con ustedes, ¿no? Esa es bueno, algo a considerar, ¿no? Segundo, Abraham reclamó una injusticia al rey, ¿verdad? Ahí aprovechó el momento y le dice el texto en hebreo, el vocablo en hebreo, el verbo, perdón, que se utiliza es de eso, le echó en cara, le reclamó, le puso, es un término fuerte, es un término fuerte, ¿eh? Hay una injusticia que cometió la gente del rey. Y esa es una pregunta: ¿cómo hacemos ver hoy a la autoridad local, a la autoridad de hoy, algunas injusticias a nuestro alrededor? Ahí tenemos ese precedente de Abraham. Abraham. Finalmente, Abraham invoca el nombre de Dios de una manera singular, especial, ¿no? Porque destaca su vínculo con la autoridad, entró en un trato, un acuerdo con la autoridad, por un lado, y además su posesión del pozo, ¿verdad? Ya tenía la descendencia y comienza, es un primer destello de lo que será la posesión de la tierra, ¿verdad? Y entonces invoca el nombre y lo hace de esta manera especial, ¿verdad? El Olam, dice, el Dios Olam, ¿verdad? Bueno, a nosotros la pregunta es: ¿qué nos anima a invocar el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios para ganar? ¿Qué ocurre en nuestras vidas? ¿Qué pasa? Hay algo especial, singular, y eso nos mueve de alguna manera a invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Acudimos ante el altar de nuestro Dios e invocamos su nombre, ¿verdad? Y destacamos algo en especial, particular de él, ¿verdad? Bueno, tenemos esos precedentes, hermanos, algo a considerar a partir de este texto